No, no es oscilante. La verdad es que la idea de concebir a la izquierda como estatismo está perimida en todo el mundo. Esto lo dijo Pepe Mujica, dijo textualmente, espero acordarme, textualmente dijo, si la izquierda significa que el Estado se meta en todo, yo no tengo nada que ver con eso. Claro, hoy el problema de la izquierda... Pero es una chica, perdón, no, No es pero una no la puedo chicana. dejar pasar. Yo te hablé del rol del Estado, Ahora, y vos lo simplificaste en un ahí. estatismo que no sé si No, es voy exactamente. ahí. Yo estoy convencido que el rol tiene un rol fundamental, el Estado tiene un rol fundamental en la distribución de la riqueza, desde luego. Pero eso no se hace destruyendo los sistemas de mercado, sino comprendiendo cómo funciona la economía capitalista, cómo se hace para controlarla, para dirigirla, y en esto hay un punto central, que es el que yo acababa de plantear. Cuando vos haces... simplemente agarrás y decís, bueno, a ver, ¿cuáles son las 10 sociedades más igualitarias del mundo? ¿Cuáles son las 10 sociedades donde la distancia entre los más ricos y los más pobres es más pequeña? ¿Cuáles son las 10 sociedades, además, donde los más pobres son los más pobres, pero tienen una serie de derechos garantizados? Te encontrás siempre sociedades que son básicamente sociedades de la información. Y eso tiene que ver con una categoría de Marx, que es la idea de modo de producción. El modo de producción, la forma en que se produce la riqueza, determina la distribución mucho más, aún mucho más que lo que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque si la forma de riqueza, de producción de la riqueza es el modo extractivo, yo hago un agujero, pongo un pozo de petróleo y extraigo, el que hace esa operación se queda con el petróleo, se queda con la caja, se queda con la economía y construye una sociedad de clientes dependientes, súbditos de esa caja. Si vos producís trabajo en el sistema industrial a partir del trabajo manual repetitivo, creás una sociedad más igualitaria que la anterior, que es la sociedad sobre la que observó Marx la mayor parte de su teoría. Al final, en los famosos Grundrisse, es decir, los cuadernos que Marx se editaron hace muy poco tiempo, Marx habla del general intellect, del intelecto general, y dice que la fuerza productiva se ha desplazado de la producción manual hacia el intelecto general. La sociedad... mucho discutir. Dame un cachito, déjame terminar el concepto. Yo estudié primer nivel y segundo nivel con los libritos. Déjame terminar el concepto ese. Digo, porque me parece que es extrañamente... Cuando la riqueza se produce a través de la inteligencia y la inteligencia creativa en la sociedad de la información, cuando vos sos Bill Gates, más allá que sea buena o mala persona, pero vos haces plata, necesitas tener un grupo de tipos inteligentes que te producen software. Y necesitas venderles el software a tipos que saben manejar una computadora. Entonces, esa forma de producción de la riqueza basada en la inteligencia, en la cooperación entre equipos, en lo que Marx llamaba el general intellect. Ayer en una conferencia en la que estaba uno de los representantes de Google habló de inteligencia colectiva, un concepto muy cercano a eso. Cuando vos tenés eso, tenés también una sociedad de ciudadanos activos, inteligentes, capaces de participar en política, de hacer buenas elecciones en política. Por eso los países que son más avanzados tecnológicamente tienden a ser más igualitarios. Y este es el desafío de la Argentina. Desde luego el rol del Estado, pero el rol del Estado no en preservar el pasado, un pasado que por sus características específicas del modo de producción es más desigual y el Estado está siempre reparando y creando clientes, sino un modo de producción avanzado que por su propia génesis genera la distribución de la riqueza, porque genera sujetos hábiles de negociar sus intereses, de asociarse políticamente y de hacer buenas elecciones políticas. Terminé. No, me tienta mucho quedarme a discutir el recorte anterior, tu lectura sobre Marx, me tienta un montón. Sí, pero entiendo que es un programa de televisión y que quizás no sea lo que más interés demandes. Pero la descripción final que haces, si bien es una mirada moderna y claramente te toca leer mucha gente que piensa así todo el tiempo en el mundo, no sé si necesariamente encaja con la idea que tenemos por lo menos aquí del progresismo. Seguramente no. El libro es un libro provocador y distinto y trata de plantear estas cosas. ¿Y cómo se articula esto con una mirada de distribución de la riqueza? Porque si uno escucha a la izquierda tradicional hay que parar, son como los luditas. Los luditas eran esos obreros ingleses que cuando aparecieron las primeras máquinas a vapor se opusieron y las rompieron porque decían que les quitaban el trabajo. Después esas máquinas a vapor generaron la revolución industrial y la más formidable producción de riqueza y de democracia y de derechos sociales de la historia de la humanidad. Y nosotros estamos en ese punto, sobre todo acá en la Argentina, eso es lo que hay que discutir. Ayer fue galardonado con el premio Nobel, como sabés, Vargas Llosa. Autor que a mí personalmente me ha gustado siempre, me tocó leerlo de chico y bueno, tengo una relación casi te diría personal con la obra de Vargas Llosa. Sin embargo, leí que en Twitter elogiabas además sus artículos periodísticos y también su mirada sobre el mundo. Decías, ojalá
hubiera Bueno, sido... ganó Fujimori. Me parece que hacerlo peor que Fujimori hubiera sido bastante difícil, ¿no? Ojalá hubiera sido presidente del Perú. Y este es otro de los grandes problemas que para mí hay. Pero ahí es donde pongo la pausa. Ponderás, más allá de la obra literaria, que me parece que no es lo que nos va a separar en esto. Supongo que te gusta también cómo escribe. No la conozco mucho, tengo que admitir, pero... No, a mí me tocó, estaba buenísimo. Después o sea, volvés a leer cosas que eran graciosas hace 20 años y siguen siendo. Pero... vuelvo. Ponderás al Vargas Llosa político, leí alguna vez críticas duras hacia Lula, de tu parte, y entonces me pregunto... Y elogios fuertes también. ¿Por qué no reivindicarte a vos mismo como un liberal, que también con toda dignidad podrías... sin lugar a ninguna duda. Asumirlo y serlo, y otra cosa mariposa? ¿Qué es lo que Vargas Llosa finalmente es y pondera, no? Bueno, Vargas Llosa, si yo lo tuviera que decir, como, vos claro, lo relacionaste con Brasil. Yo creo que Vargas Llosa hubiera sido en Perú un presidente similar a Enrique Cardoso. La verdad que cuando uno compara, no es mi palo, yo prefiero a Lula, pero si uno tiene que elegir entre Fujimori, un populismo derechoso y autoritario como el de Fujimori, y Cardoso, a mí no me cabe ninguna duda. Si yo tengo que elegir entre Chávez y Cardoso, no me cabe ninguna duda. Entre Kirchner y Cardoso, no me cabe ninguna duda. Y lo cierto, lo que está pasando en Brasil es una demostración. ¿Qué era Cardoso? Fue una presidencia liberal en el periodo neoliberal, pero fue una presidencia más o menos razonable que sentó las bases en muchos aspectos para la siguiente presidencia de Lula, que a mí me gusta más. Pero es esta alternancia entre estas dos grandes fuerzas progresistas de la modernidad. El liberalismo progresista, no el neoliberalismo, no la idea de que el mercado soluciona todo, el fundamentalismo de mercado. Eso es una desviación, porque si no, la izquierda es el estalinismo, no. Entonces, el liberalismo progresista y la socialdemocracia, un partido claramente socialdemócrata como es el PT de Brasil con Lula, esa alternancia es la que crea una situación claramente Pero superior a la vuelvo sobre Argentina. la idea de la palabra progresista porque es la que vos elegiste para el título de tu libro. ¿Me nombrás 5 personas que te parezcan progresistas en Argentina? Progresistas a tu criterio. No me pongas en el personaje porque me parece que voy a... Sí, yo estoy en la coalición cívica. ¿Qué personaje? No, 5, digo... argumentaste ideológicamente. Y ahora, ayuda a la gente para que entienda tu idea. 5 referentes de cualquier área, digo, puede ser apolítico o no, que para vos representen el progresismo en la Argentina o que tengan un poco ese carácter, ¿no? Bueno, yo estoy en la coalición cívica. Creo que el rol que ha jugado Carrió, sin duda, es un rol sumamente progresista de reivindicación de una serie de principios fundamentales alrededor de la República. Es decir, acá también el populismo ha instalado una idea. Por un lado está la República y por el otro lado está la justicia social. Y para hacer la justicia social tenemos que romper la República, que es una típica idea populista que lleva a donde lleva, concentración del poder y por lo tanto concentración de la riqueza. La crítica a las mafias y a las corporaciones y a las prácticas mafiosas del poder político me parece que es muy importante y me parece que Carrió en ese sentido ha sido una importante abogada de la causa de la República, cuando parecía simplemente ser una cuestión secundaria. Prat Gai, para poner otro que probablemente haga ruido en la concepción. Yo creo que Prat Gai, cuando uno compara Alfonso Prat Gai y lo que dice y las posiciones que tiene con las de Danilo Astori, que fue, ahora es el vicepresidente de Uruguay, fue el ministro de Economía, pero son extraordinariamente similares y no son muy diferentes a las que tendría un ministro de Economía socialdemócrata europeo. Ahora, Astori, que era combatido, inclusive era resistido dentro del Frente Amplio porque era demasiado liberal, la única reforma fiscal que se hizo en Sudamérica, profunda y progresiva, en el sentido de una mejor redistribución de los recursos a favor de los sectores más vulnerables, la hizo Uruguay con Danilo Astori de ministro de Economía. Ahí me parece que, por ejemplo, hay dos figuras, sin extenderme mucho. Sebrelli, además de ser mi amigo personal, me parece que yo tengo diferencias con él. Yo soy más bien un socialdemócrata, él es más bien un liberal. Pero me parece también una persona que ha hecho una crítica de muchos aspectos del populismo que es muy necesaria, porque creo que hoy la principal alternativa en Argentina tiene que ver con esto, tiene que ver con dejar atrás una serie de prácticas corporativas fuertemente enquistadas en el Estado. Hay que reivindicar el rol progresista del Estado y redistribuidor del Estado, pero no hay que olvidarse, pero en la práctica... no hay que olvidarse también que el estatismo también tuvo un componente fuertísimo de derecha, el fascismo era fuertemente estatista, y las prácticas, el Estado, las intervenciones del Estado... A eso me refería yo cuando decía tu posición frente al Estado. Hay una cosa vos demonizás. No, yo no demonizo, digo que no es Dios en la tierra, yo no demonizo. Bueno, pero digo, entre Dios y Inglaterra, y para hablar del Estado,
irte hasta el estalinismo, la verdad es que, bueno, es como un esfuerzo que yo no me voy a propones y que uno puede ir o no. Cierta izquierda ha confundido en la Argentina ser de izquierda con ser estatista. Y, digamos, santifica cualquier intervención del Estado. Ante cualquier cosa te dicen, la política, la intervención del Estado. ¿Cuál intervención del Estado? Porque la intervención del Estado tiene... por supuesto. El Estado puede intervenir y distribuir los recursos, inclusive peor que el mercado. Y no digo que el mercado los distribuya bien, desde luego, pero el Estado tiene que intervenir para distribuirlos mejor. A veces los distribuye peor. Por ejemplo... Por supuesto. ¿Cómo distribuye la riqueza el mercado? Mirá el problema federal. Disculpa un minuto. Después del corte, él redondea la idea y yo tengo una sola pregunta.